Muy buenos días. Somos Capilla Calvario, Iglesia al Camino, aquí en Pajacuarán, Michoacán. Como siempre, sean bienvenidos. Buenos días o buenas tardes, buenas noches cuando vean este video. Los que ven después, de los que nos acompañan en vivo, sean bienvenidos de nuevo. Y como siempre, estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de los Hechos. Les agradeceríamos sus oraciones, sobre todos aquellos que tienen por costumbre tener reuniones de oración. Les pedimos que pongan nuestros nombres en sus listas para que oren por nosotros aquí, los que estamos en esta región, en Michoacán. Somos Capilla Calvario de nuevo, Iglesia al Camino, y mi nombre es Cristóbal García. Así que, dándole la bienvenida, también les quiero dejar saber, como siempre, que tendremos este mismo video en YouTube, en el mismo nombre. Si quieren, búsquenos allí y suscríbanse para que nos apoyen. También, si les gusta el estudio, si les gusta este video, compártanlo para que más gente nos vea y ya de esa manera poder tener también el apoyo de más gente y que más gente esté en oración con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Estamos en el libro de los Hechos. Ya estamos en la etapa final de este libro magnífico de los Hechos del Espíritu Santo. Estamos en el capítulo 26 ya. Vamos a estudiar los primeros 11 versículos de este capítulo, así que ojalá tengan su Biblia con ustedes y vamos a pasar al estudio. Dice la palabra del Señor. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Perdón. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a lo más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Señor, te damos muchas gracias de nuevo por este tiempo que tenemos para estudiar su palabra. Como siempre le pedimos, Señor, que ya su Espíritu Santo esté sobre nosotros para poder entender su palabra. Sabemos que nuestras mentes son pequeñas para entender su grandeza, Señor. Pero le pedimos, Señor, que nos unja con su presencia mientras estudiamos su palabra, que nos dé el conocimiento, que nos dé la inteligencia que necesitamos y la sabiduría para adquirir y retener esta palabra que usted nos ofrece este día, Señor. Gracias de nuevo por todo lo que hace, Señor. Gracias por permitirnos venir y estudiarla y estar en su presencia, Señor. Se la dedicamos a usted en este estudio, Padre. Que usted esté sobre todo esto. Se lo rogamos en el precioso y precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues
Venimos ahora de nuevo a la defensa de Pablo. Aquí ya está Agripa. Y acordémonos cómo han pasado los transcursos de su imprisionamiento, cómo fue de manera ilegal, injusta. Y ahora este hombre está en frente de Agripa, pero sabemos que es la voluntad de Dios, que todo esto se lleve a cabo, porque eso es lo que le dijo a Pablo, que iba a estar ante gobernantes y ante reyes. Y se está cumpliendo nuevamente la profecía de Jesucristo cuando le dijo al siervo Ananías que fuera a llorar por Pablo. Se está llevando a cabo, y seguro Pablo está en medio de esa voluntad, y aunque esté prisionero y en cadenas, él está en la voluntad de Dios. Y ahora vemos ya llegando al versículo primero de este capítulo 26, vemos cómo Agripa le dice a Pablo que se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Así que, como vemos desde el capítulo pasado, Festo, el gobernador, estaba en ese dilema de no saber qué hacer con Pablo, pero Pablo ya había pedido ser trasladado a Roma, apeló al César. Y ahora Agripa toma el control y le dice, ahora tú, defiéndete tú mismo, es lo que le está diciendo aquí. Y como vemos que aquí en la última parte del versículo 1 dice, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Así que era como una manera de agradecimiento, de cordialidad de Pablo hacia Agripa al recibir que le dio la palabra. Y Pablo continúa aquí en los versículos 2 y 3 diciendo, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Desde aquí ya vemos que Pablo está dando su argumento, esta breve introducción, le da la gracia sinceramente. Y el hecho de que Agripa esté escuchando este caso, porque él sabía que el rey era un experto en los asuntos religiosos de los judíos. Además, la última parte del versículo 3 nos ve que le dice, siéntese, póngase cómodo, rey, porque esto va para largo. Y le está de una vez advirtiendo que le tenga paciencia. Y lo diré ahorita y lo seguiré diciendo hasta que terminemos con este libro de los Hechos, que sí es cierto que aquí Pablo está siendo juzgado, está, por decirlo así, de una manera en el banquillo de los acusados, pero los verdaderos defensores, los que están siendo juzgados, es Festo, Agripa y su hermana, la Berenice. Ellos serán los acusados, porque Pablo está presentando su defensa, pero al mismo tiempo presentará en esa defensa la verdad del Evangelio. Y testifica en cuanto vamos a ver que Pablo les va a ir explicando y de una manera magistral. Los eruditos dicen que este es el sermón más largo que hizo Pablo. Y podemos nosotros decir, bueno, eso es una defensa y con mucha palabra, y hasta lo van a decir Festo y Agripa que va a ser mucha palabrería. Pero esto es un sermón, en realidad, de Pablo, que le está diciendo cómo Jesucristo puede hacer que la vida de una persona cambie, lo que es la diferencia que hace Jesucristo en la vida de una persona. Y él está dando su testimonio, está presentando su persona como un ejemplo, cómo Dios, Jesucristo mismo, puede cambiar la mentalidad, el corazón de una persona. Y aquí continúa Pablo diciendo en el capítulo 26, versículos 4 y 5, dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Diciendo, todos, la vida de Pablo desde su juventud
era muy bien conocida por los judíos. Y lo que podemos nosotros asimilar desde los capítulos 23 que empezó las acusaciones y querer matar a Pablo por parte de los líderes judíos, vemos que ellos estaban de veras trastornados con odio contra Pablo, porque él había dejado, según ellos, el judaísmo y estaba predicando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era todo su coraje, que era bien conocida y todos sabían en detalle. Era como Pablo entrando en detalle, dice, ellos todos conocen mi vida y la conocen en el detalle, porque él era parte del liderazgo. Él estudió con Gamaliel, el maestro o el rabino más conocido y más famoso de esos tiempos. Y él mismo en Filipenses, Pablo dice en Filipenses 3:5, que él fue circuncidado al 8º día, totalmente una acción judía, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Así que era fariseo, hijo de fariseo, como lo mencionó cuando vimos el capítulo 23 en el versículo 6, más cuando vimos eso, que su padre también fue fariseo. Y de haber seguido así en ese movimiento, en esa situación, Pablo hubiera llegado a uno de los más distinguidos rabinos, porque de verdad, y vamos a ver más al ratito, que era totalmente celoso de la religión judía. El historiador, un historiador muy famoso también, judío, llamado Josefo, que él escribía la historia, eso se considera valioso entre los maestros y eruditos, porque es básicamente la historia de esos tiempos. Aunque sus escritos no fueron parte de la Biblia, son escritos respetados por su historia. Y él describe Josefo a los fariseos como un grupo de judíos con reputación de una extrema forma de observar la religión. Y eran exactos en exponer la ley. O sea que ellos estudiaban la ley y la respetaban y la hacían respetar la ley. Eso era lo que significaba un fariseo. Y es como se declara Pablo también. Por eso lo manifiesta, para dejarles saber que él no es ningún extraño o extranjero tratando de inventar una nueva religión. Lo que está diciendo Pablo aquí, desde que empezó su defensa primero ante Félix, el gobernador anterior, y ante los demás del concilio, del grupo del Sanedrín, él lo que estaba exponiendo era el Viejo Testamento, hablando de que ahí estaba Jesucristo, no por nombre, pero ahí era señalado como Mesías. Y él lo que está diciendo, el fariseo, y él vivía su vida mejor o más, podemos decir, más puntualmente farisea que todos los demás. Él era de veras muy entregado, muy celoso, demasiado celoso de lo que era la ley, que ellos respetaban mucho la ley de Moisés, las escrituras de Moisés y todo lo que es el Viejo Testamento. Y ahora aquí en Hechos 26, versículos 6 al 8 dice: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado judío. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los dioses, diciéndolo, la esperanza que Dios Padre. Y luego dice aquí, el versículo 8, ¿qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? O sea que era lo que él estaba enfocado en eso, que la resurrección de Jesucristo. Y está dando la esperanza. Pablo, es importantísimo ver aquí y ver cómo se dirige él con total conocimiento acerca de la promesa de Dios y menciona las 12 tribus. No está aquí acusado Pablo por haber hecho algo malo. Él no se puso en contra de su propia herencia judía, lo está diciendo.
Él está orgulloso de su herencia judía. Y más bien él creía fervientemente en las promesas de Dios desde el Viejo Testamento, en la nación de Israel. La promesa del Mesías que había de venir y volver a establecer el reino de Dios. Pablo no rechazó la esperanza de salvación para Israel. Más bien, él miró la esperanza cumplida en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Y el hecho de que Jesús resucitó de la muerte le confirmó a Pablo que todos los creyentes serán levantados de la muerte para recibir las bendiciones del prometido reino de Dios. Es lo que está él explicando. Es importante notar que Pablo menciona las 12 tribus en el versículo 7 aquí de Hechos 26, porque aunque es cierto que 10 de las tribus del norte fueron conquistadas por Asiria en el año 722 antes de Cristo, y un tanto asimiladas o eran esparcidas, o sea que se mezclaron. Esas tribus fueron inmersidas de cierta manera, un tanto asimiladas, pero no era cierto que esas tribus se habían perdido o exterminado. Es lo que está diciendo Pablo. Todavía están esas 12 tribus del Señor Jesucristo en nuestros días todavía. Y el Señor va a obrar de acuerdo a su palabra. Y lo que está diciendo Pablo acerca de las 12 tribus, como lo dijo Jesús en el capítulo 19, versículo 28 del libro de Mateo. En San Mateo dice: de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo eso, todavía falta eso, cuando el Señor esté sentado en su trono. Porque el Señor vino una vez al mundo para salvarlo. Cuando regrese, Él vendrá para juzgarlo. Y no nos equivoquemos con eso. Mucha gente no quiere enseñar eso. No quiere enseñar lo que es la palabra del Señor. Y es importantísimo conocerla. Y es tan importante que debemos saber qué viene a cabo. Nosotros ya no estamos esperando ninguna otra profecía más que estas que dijo Jesús aquí. Pero cuando Él llega, va a venir por su iglesia primeramente. Y ya después veremos todos esos acontecimientos que están básicamente en el libro de Apocalipsis. También Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesús, dijo en su epístola, dijo en Santiago 1:1, por cierto: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ¿Qué quiere decir dispersión? Que están esparcidas, están dispersadas. Eso es lo que está pasando, pero ahí están todavía las tribus. En Apocalipsis, lo mencioné ya, el apóstol Juan, quien escribió, claro, por unción del Espíritu Santo, escribió el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 12, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que todo esto está viendo. Pablo lo que está diciendo aquí es que no han desaparecido esas tribus, que sigue la promesa de Dios y Dios va a cumplir su promesa. Por eso dice, no hay que pensar que es una locura la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección de los santos. Y aquí en las religiones se dice santos a los que se veneran, a los que hacen estatuas, pero santos somos considerados todos los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, todos los que seguimos el camino, quien es Jesús. Así que por eso dice eso acerca de los santos. Dios sabe dónde está su gente y Él cumplirá sus promesas, cumplirá su palabra. Aunque en el lugar ahí que está, donde vemos en esa situación donde está Pablo, hay gente que no creía en la resurrección. Ya hemos hablado de los saduceos, que eran parte del conjunto del Sanedrín, que eran saduceos que no creían en la resurrección. Y también hemos hablado de los fariseos, que también ellos sí creían, pero no le daban la importancia necesaria que le debían dar. Y eso ya lo estudiamos en veces pasadas. También había griegos allí, y romanos, claro, gentiles, que estaban ahí, que no creían en eso. Pero Pablo está
explicando la doctrina, y esa doctrina es crucial para nuestra fe en este día, porque si no hay resurrección, entonces Jesús no resucitó, y Pablo no tiene ningún evangelio que predicar. En 1 Corintios capítulo 5, Pablo nos presenta un argumento magistral también acerca de la resurrección y el evangelio. Hoy solamente por cuestión de tiempo veremos solamente los 10 primeros versículos de 1 Corintios 15. Pero es todo lo que es el capítulo 15 es importantísimo leerlo y memorizarlo para saber lo que se trata y en qué creemos nosotros. Pero vamos a leer solamente los primeros 10 versículos de 1 Corintios capítulo 15. Dice, además os declaro, este es Pablo hablando, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Notemos esto, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, a Pedro, y después a los 12, a los otros apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. O sea que viven aún en el tiempo que está Pablo escribiendo 1 Corintios. Y otros ya duermen. Después, dice el versículo 7 en adelante, aquí de 1 Corintios 15, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. A Jacobo era su medio hermano del Señor, Santiago. Y eso es solamente mi único opinión, y tómela como es, no soy ningún erudito, pero mi parecer es que aquí es donde Jacobo o Santiago creyó en su medio hermano Jesucristo, que era el Mesías de verdad. Y sigue Pablo aquí en 1 Corintios 15, y al último de todo dice el versículo 8, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, porque la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esta no es una falsa humildad de Pablo. Él en realidad se cree que no es digno de ser apóstol, pero es apóstol de Jesús, porque así lo hizo Jesús mismo. Jesús mismo lo llamó a ser apóstol de los gentiles. Y ya hemos discutido o no, más bien les he dicho muchas veces que hoy los que se llaman apóstoles no son ningunos apóstoles. Ellos se dan ese título a sí mismos para sentirse muy importantes. Y siempre les he dicho, cuando ustedes oigan a alguien que se declare apóstol, córranle, porque no son falsos maestros. Pablo se considera el último porque él de verdad fue el último de los apóstoles, el apóstol a los gentiles, y él fue llamado por Jesucristo mismo. Y esto está basado en las Escrituras. Y ya hemos visto que si no eres llamado por Jesucristo a ser apóstol, entonces no. Hay muchos que dicen, sí, pero a mí me dijo que yo fuera apóstol, pero eso es mentira. Así que lo que estamos aquí viendo, la declaración de Pablo y lo que vimos en Corintios, Pablo se está diciendo que él aprendió que en la resurrección de Jesucristo está el Evangelio. Y el punto de todo el Evangelio se basa en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo afirma que Jesús es el Mesías, de quien habla la Escritura del Viejo Testamento. Por eso él decía que el Cristo había de vivir, morir y ser resucitado al tercer día, como dicen las Escrituras. Y las Escrituras se manifiestan en que iba a llegar al Mesías así que él lo está basando en las Escrituras del Viejo Testamento. Como está hablando con Agripa, que él sabe lo que es el Viejo Testamento y sabe la religión judía, Pablo le está diciendo que como alguien que está entendiendo lo que él está hablando. Por eso le está hablando de esa resurrección. Y ya regresamos aquí a Hechos 26,
versículos 9 y 10 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Vemos, él estaba en contra de esa nueva iglesia. Y dice el versículo 10: lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. O sea, hay muchos maestros, hay un cierto desacuerdo, pero hay unos que dicen que Pablo no podía ser miembro del Sanedrín en ese tiempo porque era muy joven. Pero otros dicen que sí era miembro del Sanedrín porque vemos la autoridad que él tenía. Y como dice aquí, él recibía las cartas poderes de los principales sacerdotes para ir a cazar a los cristianos. Literalmente ir a cazarlos. Y él daba su voto para matarlos. Cuando mataron a Esteban en capítulo 7 y 8 de aquí de los Hechos, vimos que él mismo estuvo de acuerdo. Y él cuidó las mantas de los que lo estaban apedreando. Y él por eso aquí vemos que él los iba, los cazaba, los encerraba y les daba su voto para que los mataran. O sea que él dice estaba totalmente en contra. Y eso de que él fue miembro del Sanedrín, yo personalmente pienso que sí fue miembro del Sanedrín, pero tampoco estoy tan dogmático acerca de eso. Puede ser que él era alguien con mucho poder en el templo y que por eso lo mandaban a cazar cristianos. Pero siendo uno, eso no debe ser parte de mucha discusión ni de división. Si fuera o no, Pablo existió y Pablo es el gran apóstol a los gentiles. Así que eso solamente mi parecer, si era miembro del Sanedrín, a mi parecer. Algunos piensan que era muy joven, pero ese consejo se componía de ancianos. Y él si no era tan anciano, ya era adulto suficiente para ser parte de ello. Pero de cualquier manera, él era jefe de los perseguidores y acusadores que urgían castigar y dar muerte a los cristianos. Como lo dice enseguida él aquí en el versículo 11. Dice: y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Entonces vemos cómo él iba hasta a Damasco cuando lo prendió el Señor. Iba en camino a Damasco precisamente a hacer esto, lo que dice ahí. No solamente los perseguía y los apresaba, los forzaba a negar el camino a Jesucristo. Y al que no lo hacía, mandaban a la muerte. Por eso se dice a sí mismo, como vimos en 1 de Corintios, se dice a él mismo que es un abortivo, porque vemos lo que hacía, que no es digno de ser llamado apóstol, precisamente por esas cosas tan atroces que hacía en contra de los cristianos. Y como vimos en el estudio anterior de este libro de los Hechos, en esos tiempos los creyentes judíos se reunían todavía en las sinagogas, y es ahí donde Pablo los encontraba y los castigaba, tal y como el Señor le dijo en Mateo 10. El Señor dijo en Mateo 10 que así serían tratados a sus discípulos, claro. Mateo 10, versículo 17 dice: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. O sea que le estaba dando la profecía de lo que iba a pasar con los de la fe cristiana por causa de los del concilio, que eran los religiosos. Y acuérdense que los del concilio eran los que se encargaban de guardar la ley de Moisés, del Viejo Testamento. No solamente guardarla, enseñarla también. Y lo que Pablo consideraba en su juventud como celo religioso, nos dice en Gálatas capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguí sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres.
Así, era ese celo. Él se consideraba que debería ir a borrar del mapa a todos estos del movimiento del camino. Pero vemos también que él lo dijo también y lo hizo en Hechos 8, versículo 3. Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Que todo esto también vimos en el Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Eso fue cuando le pidió los permisos para ir a arrestar a la gente, cuando en ese tiempo se fue en el camino que lo aprendió el Señor, en el camino a Damasco. Y él todo está declarando, este es su testimonio. Está declarando lo que él era antes y lo que es, la transformación que la veremos la próxima semana, si Dios quiere. Lo que podemos ver aquí es que no se nos dice si fue exitoso en lograr que los creyentes blasfemaran contra la fe cristiana o que negaran al Señor Jesús. Nada más podemos ver que trató de hacerlo que lo negaran. Lo que sí podemos ver es que en el versículo 10 que sí los mataron por no negar al Señor Jesús. O sea que él era un asesino. Él mismo mató a los de la fe cristiana, a los que seguían el camino. Pero en este punto él está poniendo las bases para declarar, porque él ya mismo dijo que él tenía la esperanza de la resurrección, la cual Jesús es el único que produjo con su resurrección la salvación de todos los pecadores. Y él está poniendo las bases. Entonces la próxima semana veremos cómo él va a declarar su transformación. Y todo pasa en la vida de todos nosotros, que hay un tiempo que blasfemamos en contra de lo religioso, de lo que es el movimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero llega un punto, no es tan dramático como le pasó a Pablo en su camino a Damasco. Y vemos que ahí él lo declara, que él de sobremanera furioso perseguía a la iglesia, enloquecidamente rabioso, es como fuera de control, de odio, de querer matar a todos aquellos que él pensaba que estaban en contra de su religión. Pero no, él está explicando que no era en contra de su religión. Es más, Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito en el Viejo Testamento, que ellos mismos tenían que creer y enseñar. Y ahora él está en el proceso de enseñarles que todo esto está en las Escrituras. Y así mismo como Pablo en un tiempo fue el blasfemador del camino, también nosotros hemos sido culpables, por lo menos yo. Blasfemaba y no creía en nada de lo que es las Escrituras. Porque lo común, y muchos que siguen diciendo es, la Biblia la escribió un hombre, entonces ¿por qué tengo que creer yo en eso? Pero después, conociendo más acerca de que por qué está escrita la Biblia, nos damos cuenta que no la escribió solamente un hombre, sino que fue movido por el Espíritu Santo. Desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis está escrito por la mano de Dios, del Espíritu Santo, que usó hombres para hacer esos escritos. Y ahí podemos ver, entre más conocemos de lo que es las Escrituras del Viejo y Nuevo Testamento, estamos conociendo más a nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, en su vida, llegó en ese punto donde él, blasfemando en contra de la iglesia del camino, él se dio cuenta que estaba haciendo mal, porque fue atrapado por nuestro Señor Jesucristo. Y así como él fue atrapado, como dije hace ratito, menos dramáticamente, pero aún así fuimos atrapados, y nos convenció Jesús que solamente es el camino, la vida y la verdad, y que nadie viene al Padre si no es por él. Por eso ahora le servimos, venimos nosotros predicando su palabra, porque estamos seguros de que solamente él puede salvar. Porque la religión, como en esos tiempos de Pablo, los líderes religiosos decían que solamente siendo bueno, siendo justo, siendo
mayormente bueno, más bueno que malo, podías adquirir la salvación. Pero Pablo mismo dijo que no hay nadie, ni siquiera uno, que es bueno. Por eso todos necesitamos a Jesucristo, nuestro Señor, en nuestra vida para recibir la salvación. Primeramente el perdón de nuestros pecados, venir al arrepentimiento y vivir una vida agradable a nuestro Señor. Y solamente por medio de Él podemos vivir y podemos caminar bajo su voluntad. Sin Él no se puede. Sin el Espíritu Santo guiándonos, corrigiéndonos y ungiéndonos, no podemos hacer nada. Así que yo les exhorto, si ustedes no saben lo que es caminar en el Espíritu, háganlo hoy mismo. Eso es fácil, tanto como pedirle al Señor de todo corazón. Yo no tengo una clave, una oración clave para decir, ora esto de esta manera. El Señor conoce tu corazón. El Señor sabe tus sentimientos y el Señor reconocerá y honrará tu fe en Él. Así que pídele hoy mismo, arrepiéntete de tus pecados y camina con Él. La próxima vez seguiremos viendo lo que Pablo continúa diciendo ante el rey Agripa y veremos cómo su testimonio va avanzando y va dando, y toda esta predicación que le está dando la vamos a ver desarrollarse con más poder. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este día. Gracias que pudimos venir a estudiar su palabra, Señor. Que usted tiene nuestros corazones destapados a su vista, Señor. Nuestra mente, nuestro ser. Usted conoce cada partícula de nosotros, Señor. Le pedimos que nos ayude a desechar lo malo y adquirir lo bueno que solamente usted puede darnos, Señor. Bendiga a los que nos están viendo, a los que nos están acompañando, a los que estamos aquí, Señor. Provea por nuestras necesidades, sane las enfermedades, Señor, y llene nuestros hogares de su Espíritu Santo. Aquellos que tienen necesidad hoy en día, Señor, provea por ellos. Ayúdalos, Señor, sobre todo aquellos que tienen necesidad de su presencia en sus vidas. Otórguesela, Señor. Se lo pedimos sabiendo y confiando en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos veremos la próxima semana. Dios los bendiga grandemente. Déjenos comentarios qué les parece y compartan el video. Nos veremos la próxima semana si Dios quiere.